Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta tercera tutoría de sistemas de información gerencial. Entonces, pues antes de iniciar, sí vamos a llamar a ver asistencia. Luis Fernando. Luis Fernando está por aquí. Luisa Fernanda Huitrago. Ana María Castañeda. Angie Jimena Gómez. Yuri Paola. Hola, profe, presente. Bien, buenas tardes, bienvenida. Profe, qué pena le interrumpo. Sí. La compañera Angie escribió por el chat. Listo, gracias. Ya miro eso. Angie Gómez, listo. Gracias. Profe, qué pena, una pregunta. Señor. La primera persona que usted llamó fue a Luis. Sí, señor. Luis Ernesto Argáez. Luis Ernesto, lo entendí, Luis Fernando, por eso no contesté, profe. Bueno. Bueno. Ana María. Listo, Ana María está por aquí. Luisa Fernanda Huitrago. Ana Isabel. Listo. Y Luisa Fernanda, ¿sí está por ahí? Profe, buenas noches. Sí, qué pena, entré un poquito tarde, pero estoy presente. Bueno, ok, muchas gracias. Y Uriel Fernando Franco. Uriel, una pregunta. Yo no lo veo aquí a usted en el listado. Es que es Ana. Listo. Profe, le pasa lo mismo que a mí. Después me colocan a volar. Bueno. Entonces, la semana anterior habíamos estado entonces mirando todos los componentes. ¿Usted me llamó a mí? Joana Monsalve. Joana Monsalve. Joana. Sí, ya la llamé. Aquí está. Gracias, profe. Listo. Estoy pendiente de Luisa Fernanda Huitrago. Profe, yo ya dije presente. Bueno. Gracias. Entonces, listo. Aquí están ya todos. Ok. La semana anterior, entonces, estuvimos viendo todos los componentes de las características de información proporcionada por los sistemas de información gerencial y también estuvimos viendo entonces el componente de los recursos. Y también entonces estuvimos validando un video que estuvimos viendo de la
la importancia de los sistemas de información. Y pues en él básicamente habíamos visto entonces de que la importancia que tenían los sistemas de información, efectivamente había un componente bastante alto en la toma de decisiones y como hoy con la transformación digital efectivamente tenemos un apoyo muy grande con respecto a que los sistemas de información, bien sean gerenciales, transaccionales o de cualquier tipo, pues tienen un peso bastante grande y que efectivamente nos permiten ser utilizados para poder soportar todo el componente que hoy se tiene en las organizaciones. Y también teníamos entonces para hoy, o tenemos para hoy, un componente de un ejemplo de los niveles de desarrollo que han tenido los sistemas de información. Pero entonces, esos niveles de desarrollo, digamos que hay un componente que es una parte operacional o transaccional y tiene que ver con la operatividad diaria. Esa operatividad diaria, digamos que obedece a unas herramientas que efectivamente se convierten en un apoyo de todos los sistemas. Es decir, hay muchos elementos que hoy se hacen y se ejecutan, puede ser de una forma operativa o puede ser de una forma automática, pero transaccional. Es decir, hay muchos sistemas que hoy se encuentran organizados de forma automática y se vuelven en el proceso donde interactúan, digamos, de una forma operativa. Entonces, yo puedo tener sistemas de información que me apoyan básicamente en el componente operacional y que tiene una entrada de unas información o de un proceso y debe generar una salida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos molinos que lo que me hacen es triturar algún componente o una materia que le ingresa, pues efectivamente esa trituración es la que le debe entregar como al siguiente proceso para poder darle continuidad a ese elemento. Entonces, en la parte del nivel operativo, digamos que hoy se tienen muchas herramientas que básicamente apoyan todo este componente. Un nivel operativo puede ser también entonces un sistema de marcación de reloj de nómina que básicamente también, digamos, trasciende al componente de información administrativa, que sería como el segundo nivel, donde pues básicamente aquí los recursos informáticos sirven para apoyar a las operaciones diarias de control y que a su vez sirve de ayuda para los usuarios de niveles superiores en la toma de decisiones. Entonces, este componente administrativo también se puede convertir de esta forma automático, basado como en el proceso que yo básicamente esté teniendo. Entonces, por ejemplo, una marcación de ingreso de personal puede ser con un lector de código de barras, o puede ser con un lector de huella, o puede ser con un lector de iris, que me permite validar ese ingreso al sistema y captura la información que efectivamente se tiene para ser procesada y que debe entregar a otro elemento adicional para que continúe con el elemento que se va a utilizar. Entonces, en el caso de la nómina, pues él quedará almacenado bien sea en un archivo y ahora otro proceso que básicamente lo que hace es coger los registros y de esos registros procesarlos para poder hacer una liquidación de nómina. Y en el nivel de sistema de soporte de decisiones, pues digamos que básicamente aquí ese apoyo a las decisiones, efectivamente, pues aquí establece que es para situaciones poco frecuentes, complicadas o poco estructuradas. Hay procesos de líneas automatizadas en algunas compañías que efectivamente, digamos, son capaces de tomar una decisión. Y a hoy, por ejemplo, se tiene establecido un componente digamos que de utilización con la parte de inteligencia artificial que también ha optado porque
se hagan esos elementos para poder tomar decisiones y poder estructurarlo, digamos, de cierta forma adecuada a la necesidad. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos los GPS, que son sistemas de información que básicamente me permiten establecer elementos de decisión. Y este elemento de decisión lo estructura con un componente de inteligencia artificial que básicamente se hace y se ejecuta dentro de todos los elementos que se tienen. Entonces, el fin de semana hubo una noticia que básicamente, yo me imagino que algunos la alcanzaron de pronto a leer, si no, aquí se las comparto. Y es como a hoy roban en un banco de Emiratos Árabes 35 millones de dólares a través de una llamada de teléfono con una voz clonada. Y esa voz clonada la hacen efectivamente por medio de inteligencia artificial. Replicaron la voz de un directivo empresarial y con ello consiguieron que se transfiriera el dinero a muchas cuentas en todo el mundo, ¿no? Entonces, este componente que hoy se hace con inteligencia artificial, digamos que son sistemas de información que son capaces de vulnerar muchos elementos. Entonces, ser capaz de, a esto se le llama el deepfake, que básicamente pues una persona lo que hace es imitar la voz de la persona que va a suplantar y es capaz de transformarla de cierta forma que entienda y que sea capaz de vulnerar todo el elemento de control que tiene la otra persona. Entonces, a hoy los elementos de sistemas de información y de toma de decisiones en este caso, también entonces en muchas compañías pues son utilizados para procesos que se encuentran debidamente automatizados. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la parte de un molino triturador. Un molino de estos que tritura material, pues efectivamente puede estar o puede optar por montarle o tener un módulo automático que en el evento en que suceda algo y la carga sea muy, muy fuerte, que no le permita darle continuidad al proceso, pues ese dispositivo deberá ser capaz de tomar la decisión de suspender la operación, con el fin de que, pues primero, no ocasione, digamos, un daño más fuerte dentro de todo el proceso que se tiene. Y segundo, pues que haya como una conservación de todo lo que se tiene dentro del proceso como tal. Entonces, hoy hay muchos componentes tecnológicos que lo que hacen es servir como un componente de toma de decisiones. Entonces, sí me gustaría escucharlos en los trabajos y los ejemplos que ustedes subieron para que los veamos aquí en un momentico. Profe, ¿a voluntad, a decisión? El que quiere iniciar. Bueno, profe. En los niveles de desarrollo de los sistemas de los TIC están divididos, pues realmente dicen, se cargan pues que son 3, como nos lo indicaba el módulo, pero hay uno como adicional, que es el del conocimiento. ¿Sí? Está el estratégico, el administrativo, el operativo y el del conocimiento. Entonces, en el estratégico, él lo que hace es dirigir pues asuntos estratégicos de cierto punto. Sus características son analizar las fortalezas y debilidades internas y externas, la ejecución de planes de acción, el desarrollo a largo plazo y demás. Entonces, un ejemplo de ello es la inscripción para una universidad X, ¿cierto? Entonces, digamos que la universidad lo que intenta es aumentar la inscripción de los nuevos estudiantes. ¿Qué pretende hacer? Que esa universidad sea, pues sea reconocida como la mejor para invertir
para uno como estudiante invertir su dinero allí. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ellos hacen? Y en el tema estratégico es que se creen fondos, que la universidad tenga fondos para crear unas aulas de alta tecnología, contratar los instructores o los tutores pues, más calificados. Y en esto deben invertir en marketing, en reclutamiento, implementar estrategias que puedan con ellas retener los estudiantes, evaluar periódicamente que esos objetivos que ellos se hayan planteado desde un principio se hayan logrado o se puedan lograr en un tiempo determinado. Entonces ahí sería como un ejemplo de un nivel estratégico. En el tema de un nivel administrativo, pues como su nombre lo dice, es más como enfocado en el control y en la toma de decisiones de las actividades administrativas dentro de la compañía. Y digamos que uno de esos puntos o uno de esos ejemplos que podríamos tomar es si una compañía desea implementar un área. No tiene un área de crédito y cartera. Entonces, para ello, ¿qué necesita hacer? Bueno, empecemos a mirar cuáles pueden ser mis posibles clientes o mis clientes prospecto. Después de yo tener mis clientes prospecto, ¿cuáles son los límites de crédito que yo voy a tener? ¿Cuál es el control del crédito que yo voy a tener? ¿Cómo voy a manejar las deudas que en su momento puedan ser incobrables? ¿O qué otra estrategia puedo obtener al momento de recaudar dinero en esa área de crédito cartera, como descuentos financieros o descuentos comerciales y demás? Entonces, digamos que podría ser un ejemplo del administrativo. El operativo, pues aparte del que el profe dijo que era pues uno de los que yo tenía acá, hay otro, digamos que en el tema, pues yo no sé si de pronto está un poquito desenfocado, pero un ejemplo, cuando Amazon empezó a utilizar el tema de los drones para la entrega, fue algo, pues aparte de que fue algo muy innovador y fue algo de lo que salió fuera de lo normal o fuera de lo tradicional, llamaba mucho como su función operativa, cómo lograba hacerla para poder que todos trabajaran en conjunto y que ese nivel operacional siguiera como la misión administrativa dentro de la compañía, generando pues que esa estrategia final se cumpliera. Y la última que yo le decía al profe, que era la que yo tenía adicional, que es la del nivel del conocimiento, es cuando una empresa se ayuda a ingresa como a su sistema un nuevo conocimiento. Recordemos que los conocimientos no necesariamente tienen que ser pues como el que de pronto tenemos determinado, sino que hay otros que de pronto no pensamos que puedan funcionar para la compañía, pero realmente sí, como el intuitivo, el lógico, el emocional, el directo, el científico. Digamos que el procedimental pues obviamente está porque genera un procedimiento dentro de la compañía y demás. Y un ejemplo de eso es, digamos, un ejemplo directo, que de pronto es algo que no se ve en la compañía. Entonces, ¿qué puedo dar como un ejemplo directo? Es cuando yo observando algo puedo aprender sobre eso. No necesariamente significa que es que vaya a ir a estudiarlo muy en particular, pero sino que yo lo puedo observar. Yo puedo observar que un procedimiento dentro de mi compañía o dentro de mi área operativa hay algo que me está generando un bache o me está generando algo con ese mismo nivel de conocimiento directo. Yo puedo ver que algo no está funcionando y ya lo puedo implementar, lo puedo transformar a un nivel estratégico o a un nivel administrativo y ya lo puedo ir como procesando de acuerdo sea su funcionalidad. Ahí sería como pues un pequeño resumen de los ejemplos, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere hablar? Profe, yo. Bueno. Pues yo también dentro de la investigación también encontré como 6 sistemas de gestión, donde podemos encontrar el sistema de información, el sistema de procedimientos y transacciones, el sistema de automatización de oficinas, sistemas de gestión de conocimiento, sistemas de gestión, de información de gestión, sistemas de apoyo y decisiones y sistema de soportes. Pues para cada gestión o para cada sistema
hay algo que es muy relevante y que todo va enfocado a que las compañías vayan creciendo. Pero el que más me llamó la atención fue el sistema de automatización de oficina. Ya que este sistema pues se enfoca o lo utilizan las grandes compañías, para hacer los procesos mucho más ágiles dentro de las oficinas. ¿Esto qué permite? Permite que todo el proceso, como muchas compañías trabajan desde las oficinas, todo el proceso sea un engranaje entre sí y que las cosas o la información que vaya de una oficina a otra vaya con mucha más agilidad. Vemos que ahora, pues como todo este tema de la información, el tiempo ya es demasiado importante, o sea que por 5 o 10 minutos que la información llegue tarde, pues una empresa puede perder mucho dinero. Entonces, este sistema de gestión o de automatización en la oficina lo que permite o lo que realiza es que la información esté en el momento exacto, en el lugar correcto, al momento adecuado, para dejar de perder esa información. Pues, profe, los otros, el de conocimiento, acá tengo el de transacciones, el de sistema de información. Este también, pues, lo suelen utilizar mucho las empresas. Son sistemas que garantizan todos los aspectos de datos y organización de gestiones adecuadas y se utiliza para tomar mejores decisiones y resoluciones de problemas. Pues, profe, estos serían como los que a mí más me llamaron la atención. Y pues esos son los dos ejemplos. De acuerdo, muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir el trabajo? Profe, pues si usted quiere yo le muestro mi trabajo, ¿sí? Claro que sí. Ya le comparto. No sé si ahí lo está evidenciando. Sí, ahí lo estamos viendo. Ah, bueno. Bueno, profe. Ahí decía que colocar ejemplos de cada nivel de operación. Yo hice nivel operacional o transaccional, que en el módulo decía que tiene que ver con la operatividad diaria. En este nivel los miembros de la compañía disponen de manuales en los cuales se encuentran estipulados los procedimientos, normas de cada operación o transacción. Pues como todos lo saben, pues yo trabajo en la empresa Frisbee, es una empresa que está muy bien estructurada con todos sus modelos, que tiene una estructura muy grande de información, entonces por eso pues hice mi trabajo acorde a la empresa. Un ejemplo de eso es un modelo que se puede traer a colación para ese nivel de operación o transacción. Es que la empresa Frisbee es una empresa que cuenta con estructuras detalladas, debidamente documentadas para cada proceso de la organización. Una de ellas que podemos traer como ejemplo y que es que cuenta con un manual para cada uno de los cargos de la compañía, el cual discrimina detalladamente las funciones para realizar por el colaborador con el fin de estructurar las tareas de una forma detallada, entendible, para que en caso de ausencia del colaborador sea más fácil saber las funciones en caso de ser necesario en un reemplazo o un ingreso de un nuevo colaborador pueda obtener la información detallada de una manera dinámica y entendible. Yo acá tengo una imagen. Este, por ejemplo, es uno de tantos manuales que tiene la compañía de guía de procesos de sanciones disciplinarias. Esta guía está en cada uno de los puntos de los restaurantes. Frisbee cuenta con más de 300 restaurantes a nivel nacional y pues cada uno de los puntos tiene esta guía donde los administradores pueden guiarse sobre las sanciones disciplinarias que le pueden dar a los colaboradores en caso pues de que no cumplan con las funciones. Eso es como un ejemplo.
El otro ejemplo es nivel de sistema de información administrativa. Hace referencia a los recursos de información para apoyar las operaciones de área de control, que a su vez sirve como ayuda para los usuarios de niveles superiores para la toma de decisiones. Otro ejemplo que quise traer es que la empresa Frisbee, que anteriormente mencioné, cuenta con un sistema llamado SIPO, que sus siglas se quiere decir Sistema Integrador de Procesos Organizacionales. Dicho sistema lo podemos poner como referencia a nivel de sistema de información, puesto que tiene muchas funciones. Dentro de la organización, pues ese sistema encuentra toda la información de la compañía, como por ejemplo las ventas diarias de cada restaurante a nivel nacional, información de todos los colaboradores de la compañía, los proveedores que tiene, los activos fijos, el inventario, entre otros, que le permite a cada gerente de cada área sacar información que le compete para la toma de decisiones. Este pues es como el sistema que nosotros manejamos. Allí se ingresa y encuentra toda la información pues como de la compañía. El 3, sistema para el soporte de decisiones. Su objetivo principal es ayudar a la toma de decisiones para situaciones como poco frecuentes, complicadas o poco estructuradas. El ejemplo, también como podemos llamar herramienta de inteligencia, que se caracteriza por respaldar a las personas de las actividades relacionadas con la toma de decisiones dentro de la organización. Para este ejemplo podemos mencionar nuevamente el sistema integrador de procesos organizacionales, una herramienta fundamental para la empresa Frisbee, pues la toma de decisiones es para la toma de decisiones. Y un claro ejemplo de seguimiento en las ventas determinadas de cada restaurante para saber si el restaurante es rentable o no. Y de esta manera determinar si es posible pues que la compañía continúe con este restaurante en funcionamiento. Eso fue como los niveles, profe, y los ejemplos que quise como traer a colación para el trabajo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir su trabajo? Bueno, entonces, cuando hablamos de sistemas de información, en los diferentes niveles como tal, y en todo lo que hemos estado viendo, hay un ejemplo, les quiero mostrar, y es, hay una página web en internet, ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, creo. Ok. Entonces, hay una página web que se llama investing.com, que hace monitoreo de todos los elementos de bolsas de valores y de negocios a nivel de trading y a nivel de brokers. Entonces, este elemento hace monitoreos periódicos y efectivamente son plataformas que me permiten poder establecer muchos elementos de control y muchos elementos que efectivamente podemos tener. Entonces, por ejemplo, en los mercados, pues están los índices, que básicamente son los índices que se manejan a nivel de bolsa, están el componente de acciones, materias primas, divisas, criptomonedas, que hoy también entonces ya se están empezando a ir negociando. Los ETFs, fondos, renta fija y certificados. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a materias primas, en materias primas, básicamente entonces, estas plataformas ofrecen una gran variedad de elementos dentro de todo esto. Entonces, dentro de las materias primas está oro, plata, cobre, platino, petróleo, Brent, petróleo WTI, que son los dos elementos que se negocian a nivel de Estados Unidos. Está la parte de gas natural, aceite, café, maíz, trigo, azúcar y algodón. Y hay muchos más, pues efectivamente, digamos, los tenemos aquí. Entonces, en el componente, por ejemplo, de café, en el componente de café,
se puede ver los elementos de cómo ha sido, digamos, el comportamiento. Pero si usted ve, aquí está el comportamiento, los futuros del café, es decir, cómo van a estar entonces una predicción de esos futuros, básicamente basado en unos comportamientos históricos. Esos comportamientos históricos establecen ciertos momentos en los cuales la bolsa o los sistemas hacen un tipo de comparación que le permiten de cierta forma tomar algunas decisiones. Entonces, estos componentes que hoy se tienen, en el caso, por ejemplo, del café, entonces les permiten a muchos mercados poder empezar a tomar decisiones y poder empezar a mirar cómo han sido los comportamientos de todos los mercados que hoy se tienen y cómo podría yo negociar hacia un futuro un componente, digamos, de cualquier tipo de materia prima que yo tenga. Entonces, futuros de café se pronostica entonces a diciembre del 2021 con una disminución. Pero vuelvo y digo, estos sistemas lo que le hacen básicamente es poder tomar alguna decisión. Y es contra estos elementos de bolsa de valores que efectivamente se transan tanto a nivel Colombia, pero también a nivel internacional y se fijan entonces ciertos precios. Entonces, estos futuros lo que le permiten es poder evidenciar cómo va a ser efectivamente el comportamiento de estos elementos. Efectivamente, es una visión que se tiene, pero que puede llevarlo a que se tomen decisiones que de pronto no sean la mejor decisión que efectivamente se tome. Me explico por qué. En el caso, por ejemplo, del café, que hace un año venía con precios muy bajos y que efectivamente a hoy se tienen precios muy altos, pues eso lo que hace básicamente es, bueno, ¿qué ha sucedido? Pues sí, efectivamente, hay otros países en los cuales se han visto influenciados por problemas de clima, pero que básicamente puede ser de que el comportamiento, como lo está evidenciando aquí, digamos, es a un nivel alto, pero puede ser que se torne con una caída de precios. Pero esa caída de precios también me lo permite evaluar cada uno de los elementos que hoy se tienen. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, cómo estaba en enero del 2019, estaba a un precio de 95 centavos de dólar, fue subiendo y fue subiendo, tuvo unos picos en el año 2020 de 126, y en el año 2020, en julio también, y efectivamente, cómo fue creciendo hasta hoy, hasta septiembre y octubre, que básicamente se ha tenido un comportamiento al alza. Entonces, ese comportamiento al alza también ha permitido de que se tomen decisiones con respecto a eso. Y no solamente, digamos, este tipo de negocios. Entonces, en materias primas, pues también, digamos, si miramos el caso, por ejemplo, del azúcar, el azúcar, me perdió, azúcar. Entonces, en el caso del azúcar, digamos, azúcar número 11, que es el que se negocia en Estados Unidos. Entonces, el comportamiento también ha sido en un comportamiento alcista, pero mire las bajones que han tenido. Entonces, 19 centavos de dólar a bajar a precios de 18. Entonces, son altibajos muy altos que efectivamente a veces no se tienen en cuenta. Entonces, comportamientos muy abruptos a veces en niveles de mercado, de llegar a 14 o a veces hasta por debajo. Entonces, esto conlleva a que efectivamente, miremos por ejemplo las criptomonedas, en el caso por ejemplo del Bitcoin, vemos aquí están digamos las monedas que se transan con mayor volumen, Bitcoin, Ethereum, Binance, Cardano, Tether, Solana, XRP, Polkadot, Dogecoin y USD Coin. Entonces, si vemos, por ejemplo, el Bitcoin, el precio al cual a hoy ha empezado a tener estas alzas tan impresionantes,
Entonces, mire, en las alzas que veníamos en alzas de 60.000 y empezó a crecer a alzas de 61.000. Y efectivamente, a hoy tenemos un precio de 61.134,3 centavos de dólar esta moneda. Entonces, mire el alza tan impresionante que ha tenido. Estos tipos de estos mercados, lo que nos ha permitido es poder tomar decisiones, pero resulta que estos elementos tecnológicos permiten también establecer en este tipo de mercados, bien sea en cualquier tipo de elemento, les ha permitido también crear estrategias para toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, muchas empresas que trabajan con mercados de materias primas, entonces, por ejemplo, están materias primas, están metales, granos, energía, índice, perecederos y carnes que también se negocian dentro de todo esto. Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, unos futuros enfocados hacia la parte de unos meses posteriores, que eso es lo que se negocia básicamente en un futuro, yo puedo negociar, no sé, 10 toneladas, 1.000 toneladas de café hacia un elemento de futuros. Específicamente, lo que puedo hacer es que pueda tomar una decisión, pero que esa decisión me la tome automáticamente el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Estas plataformas que hay aquí se administran a través de unos brokers, y esos brokers los que hacen básicamente es ir realmente al mercado. Es decir, yo no puedo ir a un mercado de futuros ni a un mercado de bolsa directamente. Entonces, yo lo que hago básicamente es a través de un broker establecer ese componente, pero lo que me ofrece alguna entidad como estas es decirme, venga, yo puedo fijar una estrategia de que si este componente, digamos, a hoy está a 200 centavos de dólares la libra, por decir algo, pues entonces, ¿cómo vamos entonces a establecer de que si sube, no sé, supóngase 20 centavos más, pues tome la decisión y me venda mi futuro? Pero ojo, si se baja el 10% de lo que está hoy, es decir, si se baja a 190, 180 el precio, pues también que me venda ese componente. Entonces, esa estrategia de decisión me la toma un sistema como tal. Y esa estrategia sí me la establece, digamos, el banco o el broker con el cual yo esté manejando, que el broker por lo general va a estar entonces adherido a un componente de un banco. Y eso me establece una toma de decisión. Entonces, en lo que estábamos mirando con los sistemas de información, en nivel administrativo y en toma de decisiones, efectivamente hay un nivel operacional. Ese nivel operacional, digamos que es el comportamiento que a diario se tienen entonces con los diferentes sistemas de información y las diferentes bolsas de valores que actúan dentro de eso. Entonces, básicamente, esas estrategias ayudan a poder tomar una decisión. Cuando no tengo una estrategia definida y que solamente actúo como está el comportamiento del mercado, pues efectivamente es lo que me toma a mí, es lo que me llegaría a tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, muchas personas que venden café, azúcar, etcétera, efectivamente lo que hacen es pues mirar cómo va a ser el comportamiento de esto, y eso es lo que le afectará de una u otra forma el bolsillo. Es decir, o sube o baja el precio y usted toma la decisión de vender básicamente. Pero los que van directamente a la bolsa, pues efectivamente sí pueden tomar ese tipo de decisiones o ejercer estrategias diferentes. Entonces, hay un mercado que básicamente, digamos, se maneja, y creo que está por... Algunos manejan, por ejemplo, un componente de bonos, pero estos fondos, que son el componente de los fondos mundiales, algunos fondos de pensiones, lo que hacen específicamente es establecer usted cómo a hoy usted tiene, digamos, ese fondo que obligatoriamente le descuentan a uno en el componente de pensiones. Y cuando le descuentan ese componente de pensiones, pues efectivamente lo que hacen muchas estrategias de estos mercados es coger
todo el dinero que tienen, digamos, de los fondos de pensiones, que hay unos que tienen un fondo de pensión, entonces, como tranquilo, pero hay otro que sí es como riesgoso, es decir, yo lo llevo a la bolsa, aunque a pesar de todos van a la bolsa básicamente, y efectivamente ahí es donde las compañías que administran todo este cuento empiezan a traer o a obtener ganancias, porque los fondos privados son los que más van y hacen este tipo de elementos en los mercados internacionales y hacen muchas inversiones para poder establecer efectivamente unos elementos digamos, de ganancias. Entonces puede ser que hagan fondos, que hagan ETFs, o puede ser que sean renta fijas o certificados, o que compren o vendan divisas. Es decir, hay una estrategia y unos mercados bastante llamativos dentro de todo esto, que lo que obedece es que esos dineros, pues lógicamente les vean una retribución o efectivamente les vean un componente de ingreso para ellos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los fondos privados, si usted ve, por lo general a comienzo de año siempre son pérdidas y ya después casi del segundo semestre hay como un componente de recuperación. Entonces, a todo esto es lo que le apunta básicamente los sistemas de información. Entonces, un sistema como estos, lo que hace específicamente es tomar una decisión. También sucede, por ejemplo, con Bloomberg, que es una de las páginas también de manejo de negocios de futuros y de bolsa de valores, y lo que hacen básicamente es poder establecer unas estrategias de negociación en el cual se dé como ese gana-gana para las empresas como tal. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, hay una toma de decisiones que efectivamente le va a garantizar a la compañía optar porque esa decisión la tome un sistema. Y ese sistema lo que hace es compro o vendo dependiendo de lo que necesito y de lo que requiero hacer. ¿Alguna pregunta hasta allí? En estas... ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. En estas páginas también, como la que estábamos viendo aquí, de Investing, hay unos componentes que también se establecen con con unos mercados o unos elementos como son los Forex, que son también tipos de mercados que usted puede empezar a negociar. Y muchas de estos elementos también entonces establecen componentes que se pueden empezar a ir negociando o que muchas personas optan como por entrar a veces a tratar de entender como este mundo de elementos que básicamente se tiene y que también le ofrecen la posibilidad de que usted pueda hacer algún tipo de inversiones dentro de lo que usted encuentre establecido y que sea como acorde para lo que usted requiere. Entonces, tenemos aquí elementos, por ejemplo, el mercado de valores de América. Entonces, tenemos las acciones que se transan en Colombia y dentro de esas acciones esto está, por ejemplo, Bancolombia, Interconexión Eléctrica, Bancolombia, PF, Suramericana, Colombiana y Banco de Vivienda. Efectivamente, todos estos elementos los que hacen es, pues, cómo es la valoración de las acciones y cómo ha sido su comportamiento en lo que de pronto van ganando o no. Entonces, por ejemplo, aquí vemos empresas y está casi la mayoría del sector financiero, pero efectivamente también está entonces el componente, por ejemplo, de producción de energía, de Cementos Argos, de Ecopetrol, de ETB, pero también empezamos a ver, por ejemplo, Nutresa, que es un componente de venta de alimentos, mineros, interconexión eléctrica, todos los elementos que aquí se transan en bolsa. Entonces, esas empresas que básicamente transan en bolsa, efectivamente tienen un elemento participativo alto y
son los elementos que hoy, digamos, permiten tomar mucha serie de decisiones a nivel empresarial. Dentro de los sistemas de información, entonces, hay una estructura piramidal de esos sistemas de información. Entonces, hay un componente de procesamiento de transacciones y de respuestas y preguntas. Digamos que esta es como la primera base de la información o de ese procesamiento que tienen las compañías a hoy. Ese procesamiento de esas transacciones efectivamente obedece, digamos, a los componentes que se registran, se digitan, se entienden de forma por lector de código de barras, o se registran en otro sistema de información, o puede ser que sea una información que se registre por la nube, etc. Y esa información luego se escala a una parte administrativa para poder planear la operación y la toma de decisiones y el control general de la empresa. Entonces, todas esas transacciones que efectivamente se han tomado es la información que se empieza a procesar administrativamente con el fin de poder planear una parte operacional, pero también para poder tomar unas decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? Pues supongamos que yo estoy fabricando café molido. Efectivamente, pues yo tendría que tener un procesamiento de los diferentes sistemas transaccionales que me digan cómo ha sido el consumo y la venta con el fin de poder hacer el aprovisionamiento para poder fabricar y entregar todo el café tostado y molido. Esta parte de poder obtener esta toma de decisiones se hace con todo este procesamiento de información que le llega. Entonces, si mi inventario está bajito en café molido y tostado para poder vender, pues efectivamente la toma de decisiones es mirar qué es lo que a hoy se puede comprar con el fin de que el histórico de producción me pueda entregar ese tipo de información y que esa información la pueda llevar a otro nivel. Y ese otro nivel es poder tomar una planeación táctica para poder tomar una decisión. ¿Y cuál es la planeación táctica? Pues si las ventas se han incrementado mucho, ¿cómo opto entonces para poder tener un aprovisionamiento que efectivamente me dé la posibilidad de sostenerme y que no deje desabastecido tanto la venta como la parte de producción y que pueda tener permanentemente muchos elementos de poder entregar? Cuando hablamos de este tipo de mercados, en muchas ocasiones vemos, digamos, y ahí es donde empiezan a generarse de cierta forma muchas alertas. ¿En qué sentido? A veces llegan al país compradores que dicen, venga, es que yo necesito, no sé, comprar 100.000 toneladas de azúcar. Y comprar 100.000 toneladas de azúcar es un volumen demasiadamente alto. Entonces, cuando llega un tipo de empresa o de persona tratando de comercializar esos volúmenes tan grandes, que efectivamente son difíciles a veces de producir por alguna empresa, pues es ahí donde entonces hay una señal de alerta que efectivamente la empresa tiene que optar por decidir. Porque resulta que su empresa viene entonces vendiendo en volúmenes y atendiendo un mercado grande, un mercado mediano y un mercado pequeño. Pero cuando llega una persona que efectivamente absorbe los tres, pues usted tiene que tomar una decisión. Y esa decisión básicamente está enfocada en, venga, si yo vengo con una trayectoria de un mercado de empresas grandes, medianas y pequeñas, y de un momento a otro me llega una empresa comprándome todo, venga, no es sospechoso eso, es como muy raro. Entonces, yo tengo que ser equilibrado, por eso esa planeación táctica y esa toma de decisiones tiene que ser muy clara y equilibrada en el sentido de que pues yo no puedo dejar desabastecido los que realmente tengo en mi mercado tradicional y que han estado conmigo, porque solamente llegó alguien y efectivamente me dijo, venga, yo le compro todo. Porque a costas de qué? Puede ser que sea, no sé, de cierta forma un robo o una suplantación o que sea una estafa que de pronto quieran cometer dentro de la compañía. Por eso hay que ser muy tácticos dentro de eso. Y adicional a eso, pues el último escalón que sería el sistema de información gerencial para poder planear y tomar decisiones. Planear básicamente en todos los históricos que se han llevado y esa toma de decisiones es, bueno, cómo vamos a enfocar entonces y afinar más el mercado. ¿Qué fue lo que sucedió de pronto en ventas que se disminuyeron más de un sector que de otro? Y cómo fortalecer esos componentes para poder
realmente tener un equilibrio dentro de toda la organización. Entonces, ese sistema de información gerencial puede ser de que todo este componente, tanto de la parte del procesamiento de transacciones, la información administrativa, para la toma de decisiones y control general, y la planeación táctica para la toma de decisiones en el sistema de información gerencial, puede ser que estén abordados por diferentes sistemas de información. Puede ser de que en el procesamiento yo tenga un sistema, digamos, de información, pero más enfocado hacia la parte operativa de mi fabricación, de mi producto final en mi empresa. Y que esta información sí suba a otro nivel, pero administrada por otro sistema de información, que efectivamente va a capturar la información que va a alimentar, digamos, los inventarios, o al menos un volumen de cómo son las ventas y a qué hemos llegado. Y puede ser de que aquí solamente me suban a estos dos elementos unos indicadores de cumplimiento. Y esos indicadores de cumplimiento efectivamente me miden de aquí hacia abajo. ¿Cómo han sido realmente calculadas esas metas y cómo se han cumplido? Y una vez se determinen esos indicadores, pues aquí ya se pueden tomar decisiones claras dentro de eso. Entonces, de esta misma forma es que los sistemas de información a hoy funcionan y que específicamente le deben de garantizar la sostenibilidad de la compañía. Hay muchas compañías que efectivamente hacen un análisis de todos los elementos que hoy tienen acá. En el caso, por ejemplo, de fabricación de azúcar, efectivamente ese procesamiento que yo necesito para poder dar respuesta a mi fabricación es, digamos, una materia prima que se llama caña. Y esa materia prima que se llama caña, pues yo la tengo que tener abastecida para poder dar la posibilidad de que esa empresa muela esa caña durante 24 horas y 7 días a la semana. Si este procesamiento de transacciones no me da esa materia prima que yo necesito, efectivamente aquí voy a tener una no disponibilidad de mi planta para seguir fabricando. Voy a tener de pronto muchos paros de fábrica. Y es a eso a que efectivamente pues, no le apuesta a las empresas, porque es que el andamiaje de empezar a moler una cantidad de caña para suspenderla porque de pronto no hubo un aprovisionamiento claro, pues efectivamente es lo que adolece mucho porque los costos y gastos de una compañía son muy altos para la fabricación de este tipo de productos. Entonces, ¿qué se tiene en cuanto a eso? Digamos que a hoy las empresas con el componente, por ejemplo, de GPS y de ubicación de los vehículos permiten establecer a qué distancia se encuentran los vehículos con una materia prima para poder darle continuidad a mi empresa en la molienda. Entonces, por ejemplo, si estoy casi a punto de suspender la molienda de mi fábrica, pero el sistema de información de monitoreo y de ubicación de los vehículos establece que pues tengo una cantidad de mulas que van a empezar a llegar a mi compañía, eso me puede conllevar a que tome una decisión operativamente. Y esa decisión operativa es, venga, disminuyamos entonces un poquito la molienda, que molamos más poquito para poder establecer de que los vehículos que vienen con la caña entrando puedan ingresar a la empresa y darle continuidad a todo el proceso, porque suspender la compañía en un proceso de esos puede ser más costoso que disminuir la molienda y darle continuidad a todo ese componente. Lógicamente, se ven afectados muchos elementos, porque cuando se disminuye un proceso de esos de molienda, pues efectivamente se empiezan a disminuir entonces los consumos de muchos productos para la limpieza, el volumen de producción, o sea, hay una cantidad de elementos que al final se van a poder ver afectados de una u otra forma. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la importancia de los sistemas de información gerencial radica en que son de gran apoyo para la toma de decisiones de los altos mandos de la compañía, ya que se les permite contar con información fácil y rápida. De esta forma puede generar estrategias para la permanencia en el mercado, para la parte de competitividad, sostenibilidad y generación de nuevos productos o servicios, así como el mejoramiento de los procesos en las diferentes áreas de las empresas. Hoy hay muchas compañías que, por ejemplo, manejan sus inventarios de sus productos y los pedidos antes de volver a hacer, digamos, el aprovisionamiento, el sistema debe ser capaz de hacer como un recorrido hacia atrás de cuánto ha sido el consumo de esos elementos que hoy se han gastado en la empresa.
Y con base a ese histórico hacia atrás, del consumo, de todo lo que se ha consumido hacia atrás, pues el sistema debe garantizar cuánto sería o cuánto ha sido el promedio mensual también de consumo de esos elementos y con base a eso tomar una decisión de cuál es el propuesto de aprovisionamiento de los elementos que efectivamente van a empezar a necesitar. Entonces, ese tipo de sistemas le debe garantizar a muchas compañías, digamos, un aprovisionamiento acorde realmente al consumo, porque usted no va a estar ni muy lleno de mercancía, pero tampoco va a estar con tan poquito que efectivamente le pueda dar pie a que tenga alguna, digamos, alguna interrupción del proceso como tal. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe, vamos bien. Entonces, ese análisis de información para la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones? Pues básicamente se basan en que hay un apoyo en todos los procesos y actividades que se desarrollan en una empresa, con el fin de poder dotar de información de cada una de las áreas del sistema de información y de esta forma poder obtener, como se ha dicho anteriormente, informes que detallen la situación de la compañía. Entonces, esas funciones que básicamente me establecen los sistemas de información gerencial es un apoyo en los procesos de negocio. Por lo general, cuando compramos productos en una tienda de ropa o abarrotes, sin saberlo, estamos aportando información valiosa para el sistema de información de estas empresas, ya que de allí pueden obtener información operativa de ventas, contable de las transacciones que se realizan allí. Ese apoyo a los procesos de negocio se ve también entonces muy enmarcado, por ejemplo, en las compañías de venta de gaseosas, la parte de cervezas, que digamos, esos procesos de negocio le apuntan a cómo ha venido un histórico y cómo ha sido, digamos, la parte de consumo de esos elementos en el día a día. Puede ser que ese consumo de los productos empiece a incrementar y ese incremento obedezca a elementos muy circunstanciales. Por ejemplo, hay unos factores ambientales que empiezan a afectar todos estos elementos. Dentro de esos factores ambientales está el invierno y el verano. Entonces, si hay demasiado invierno, digamos que todo el componente del consumo de elementos líquidos como cervezas, gaseosas, jugo, etcétera, pues en muchas ocasiones no va a ser tan alto y se podrá evidenciar, digamos, una disminución en ese componente. También sucede entonces con el componente del verano. Entonces, hay unas altas temperaturas que obedecen a que efectivamente también haya un mayor consumo. Entonces, digamos que ya tienen unas variables definidas dentro de eso. Y también les va a permitir que esos sistemas de información de procesos, que es el que registra información, pueda entregarles una información acorde, puntual, para poder tomar una decisión como tal dentro de su negocio. El apoyo en la toma de decisiones. Los sistemas de información son de gran ayuda para los gerentes o los altos directivos, los dueños, la junta directiva de una compañía, para poder tomar esa decisión. Como si al analizar la información entregada ven que hay un producto que tiene baja rotación, se puede analizar si continuar vendiendo dicho producto o encontrar las razones por las cuales, digamos, ha bajado su rotación o implementar un mejoramiento para que sea más atractivo el público. Como ejemplo de esto podemos tener, no sé si recuerdan, en algún momento se empezaron a vender o se tenía comercialización de cubos de azúcar, es decir, el azúcar formado en cubos. Ese azúcar formado en cubos, digamos que era un azúcar blanco, pero que efectivamente el llegar a compactar el cubito de azúcar, digamos que eran elementos o procesos muy dispendiosos porque pues eran máquinas que tenían que establecer y formar ese cubito a partir de un azúcar húmedo y poder dejarlo formado de tal forma que tuviera una consistencia y adicional a esto empacarlo. La toma de decisión de poder cambiar, digamos, este tipo de máquinas por otras diferentes o por el mismo azúcar, pero empacado de una forma diferente. Obedecía entonces a cuando empezaron a salir los tubitos o los sobrecitos de azúcar y esos mercados
efectivamente empezaron a ir definiendo, digamos, cuál era la estrategia de negocio y cómo efectivamente un producto que pudo haber tenido una baja rotación, pero digamos, por el inconveniente o el componente de máquinas que se tienen para poder llegar a ese producto final. Y cuando hay una transformación de estas, pues efectivamente puede ser de que el producto ya cambia, haya un consumo mucho más alto dentro de todo esto. Entonces, hay una toma de decisiones en cuanto a eso, porque mi sistema es capaz de poder devolverse hacia atrás y hacer un histórico para cuando tenemos, digamos, sistemas de información que conservan mucha información hacia atrás. Entonces, digamos que si yo tengo un sistema de información que me puede conservar 20 o 30 años de información histórica, pues digamos que ahí tengo un potencial grande para poder evaluar muchas cosas. Y ese potencial grande que tengo para evaluar todos estos elementos obedece que pudiera utilizar un blockchain o un elemento de inteligencia artificial para devolverme a validar cómo ha sido el comportamiento de todos mis productos y efectivamente ahí tomar una decisión de qué es lo que puede suceder. El apoyo en ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas, pues efectivamente, digamos que se ven frente a los competidores. Es decir, qué elementos son los que yo puedo ofrecer y que me le van a dar un mayor alcance y mejoría a mi producto final. Entonces, dice que se requiere una estrategia innovadora que le permita generar un valor diferenciador de la marca o del producto o servicio. Y este se puede apoyar mediante las tecnologías de la información. Entonces, efectivamente, aquí hay un software que lo que me hace es un componente de medición y me va a poder permitir llegar a otro tipo de nivel como tal en mi sistema de información. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo de una ventaja competitiva y hablan, por ejemplo, de Corea del Sur, donde existe el primer supermercado virtual ubicado en una estación del metro. Y a través de sus enormes pantallas las personas se encuentran como si estuvieran frente a una estantería tradicional. La diferencia es que los usuarios o compradores utilizan sus teléfonos de última generación para escanear los códigos QR y de esta forma adquirir los productos. El usuario deja todo comprado y posteriormente el supermercado hace llegar los productos hasta sus domicilios. A hoy, con el apoyo de muchos sistemas, por ejemplo, con el componente de realidad aumentada, se han convertido, digamos, en estratégicas, en elementos estratégicos, muchos componentes. Y creería uno que el avance tecnológico le va a permitir llegar un poco a ese tipo de mercados. Hemos visto, por ejemplo, con la tecnología de realidad aumentada, cómo las empresas pueden proyectar venta, por ejemplo, de teléfono, de relojes, los cuales se pueden medir a través
digamos, de una cámara, y usted coloca su brazo al frente de la pantalla y el sistema lo que le va a mostrar es cómo le puede lucir ese reloj en su brazo y cuáles modelos puede optar para, digamos, poder utilizar y poder mostrar dentro de eso. De esa forma también están evaluando muchas empresas, por ejemplo, de ropa, que les va a permitir entonces que las personas se puedan medir esa vestimenta, de hacer diferentes combinaciones de colores con el fin de poder tomar una opción apropiada dentro de eso. Mencionábamos también, por ejemplo, ahora una ventaja competitiva, y lo mencionaban en uno de los ejemplos, la parte de distribución logística que hoy utilizan con drones en Estados Unidos para la entrega de mercancía. Esa ventaja competitiva, digamos que empieza a ir impactando fuertemente en muchos distribuidores o vendedores, porque efectivamente cuando hay una ventaja competitiva bastante alta en la cual el que vende ofrece elementos adicionales y valores agregados a sus clientes, pues eso empieza a mostrar una ventaja competitiva que efectivamente va a estar enmarcado en una toma de decisión, en una toma de decisión que hace el cliente. Es decir, que esa toma de decisión que hace el cliente básicamente es o mejora o sigue comprando a otro cliente o efectivamente le sigue comprando al mismo, pero si ahí o se detecta o se evidencia como ese componente de valor agregado que le deben de ofrecer esas compañías. Entonces, en este Día Innovadora surgió gracias a un análisis de un informe proporcionado por un sistema de información gerencial. La cadena de supermercados Tesco, proveniente del Reino Unido, detectó mediante los informes de ventas y de productos que en Corea del Sur los supermercados no tenían mucha afluencia de público y por lo tanto sus ventas no eran las esperadas. Para ello decidieron hacer un análisis demográfico, socioeconómico y psicográfico del mercado que les permitió encontrar los siguientes variables. Corea del Sur es un país con sobrepoblación. Las personas tienen un nivel de estrés bastante alto debido al caos que conlleva la saturación de población, pues el tráfico de sus ciudades es caótico y además tiene un nivel de activación bastante alto, de actividad bastante alto. Por ello, surgió la idea de crear este tipo de supermercados virtual y lo ubicaron en las estaciones del metro porque es un lugar más concurrido y con una visita obligatoria de la población. Esto contribuyó de manera positiva a los surcoreanos, ya que tiene un problema o una actividad menos que pensar y hacer mejorar así su calidad de vida. Hoy, por ejemplo, el sector financiero, los bancos, han optado, y creo que a nivel de Sudamérica, hay un banco que ya no tiene personas que atienden. Es decir, básicamente usted va y todo es un proceso automatizado a través de pantallas o de computadores táctiles para poder hacer las respectivas transacciones. Entonces, ese es el componente de transformación digital que efectivamente a hoy muchas compañías también están realizando ese tipo de actividades y están conllevando a que esos elementos de ir un poco más allá, pues efectivamente se den por varias razones. Una es un cubrimiento mayor de mercado, pero otra también es, digamos, ese componente de poder proteger toda la parte de la persona física como tal. Entonces, hay casos, por ejemplo, Suzuki en la fabricación de sus tanques para las motocicletas, ellos tenían que hacer una actividad de soldadura a unos tanques, pero una soldadura interna. Y esa soldadura interna colocaba muy en mucho riesgo de que la persona que tenía que ejecutarla pudiera sufrir un accidente. Y efectivamente, lo que hicieron fue establecer un sistema con inteligencia artificial que fuera capaz de ser automatizado y realizar este proceso como tal. Entonces, es ese elemento que efectivamente permite que las compañías tengan componentes diferenciadores.
Y ese componente diferenciador también lo ubica de cierta forma en un componente de toma de decisiones y de protección para las compañías como tal. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, los sistemas de información son un elemento fundamental para las organizaciones. Eso es claro. Facilitan toma de decisiones a los gerentes, a los altos directivos e inclusive toma de decisiones para un nivel mucho más bajo también. Recuerde que los componentes que hoy se tienen de los sistemas de información gerencial son el componente humano, el tecnológico y el organizacional. Y las actividades básicas de los sistemas de información son entrada de información, el almacenamiento y el almacenamiento de información y también el procesamiento de ella. Y la salida, básicamente, que es la que se ejecuta para la entrega a un proceso posterior. Todos conocemos que es una planeación estratégica. La planeación estratégica obedece a una planeación, a una estrategia de mi compañía, a un análisis y poder tomar una decisión. Quisiera escucharlos y saber qué entienden o qué conocen como planeación estratégica. Profe, Sí. pues la planeación estratégica es como, pues pienso yo que es la primera parte para uno llevar a cabo una estrategia. Por ejemplo, ahí se deben seguir unos pasos que después me imagino la investigación del entorno a nivel interno, organizacional y a nivel externo, donde se plantean pues las estrategias y se planea dónde se va, pues a dónde se va a llegar y qué es lo que se quiere lograr. Muy bien, ¿quién más nos quiere complementar? Profe, pues lo que yo entiendo por la planeación estratégica es el ciclo PHVA, que es planear, hacer, planear, Verificar y actuar. verificar y actuar. Este ciclo pues me permite desde un principio que la organización o la empresa tenga todo un proceso establecido para poder tomar decisiones a futuro, pues todas estas decisiones en pos de mejora de la empresa. ¿Quién más nos quiere generar algún aporte? Profe. Sí. Bueno, qué pena, es que no me di cuenta que no estaba activado. Profe, pues digamos que la planeación estratégica, como pues decía nuestro compañero Luis, es a través como del PHVA. Yo qué voy a planear en mi compañía, o sea, qué pienso hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a revisar que lo que estoy haciendo me esté dando resultados y cómo lo voy a implementar como tal para poder llegar a una toma de decisiones definitiva o a un proceso final. Ok, de acuerdo. La planeación estratégica hoy, básicamente, digamos que el ciclo de Denning, que es el que estamos hablando del PHVA, planear, verificar, hacer y actuar, básicamente, digamos que la planeación estratégica de una compañía lo que ejecuta
a hoy es poder tener una visión clara de poder entender cuál es el norte. Hace algún tiempo, la planeación estratégica de las compañías se hacían, digamos, a largo tiempo, pero esa planeación estratégica a las condiciones que hoy se presentan, hay que hacerlas a más corto tiempo, porque a hoy el mercado cambia, a hoy las estrategias cambian, a hoy mi competencia cambia y a hoy tenemos unas variables que nos empiezan a impactar de un momento a otro de una forma tan fuerte que no nos da la oportunidad a veces de reaccionar y de tomar decisiones. Entonces, cuando ocurrió el tema de lo de pandemia, efectivamente no había incluido dentro de la planeación estratégica un impacto o un análisis de riesgos que me permitiera como empresa poder tomar una decisión y poder de cierta forma empezar a abordar estos elementos. Lo único que hubo fue acciones y decisiones, pero sin un análisis. Es decir, cuando nos dijeron del aislamiento total, efectivamente sí, fue total, pero venga, ¿cuál fue este análisis que se realizó? Efectivamente sí evidencié que las personas que se iban a trabajar desde casa cumplieran con todas las características de seguridad y salud en el trabajo. Efectivamente, el componente de ergonomía, el componente de consumo de energía, de internet, de una cantidad de elementos no fueron analizados y solamente ni se planeó porque pues en su momento nadie había optado por saber qué era lo que iba a suceder, si iba a salir una pandemia o no. Entonces, tampoco se tenía una estrategia. Creo que fueron muy poquitas compañías que habían hecho una evaluación. Venga, ¿qué nos puede suceder en la eventualidad de? Y pudieron tomar de cierta forma una decisión que no fue como de un impacto muy alto. A pesar de eso, pudimos ver de que así hubiésemos tenido un componente de análisis, pues hubo muchas compañías que efectivamente no tenían la forma de poder llevar algunos trabajos que fueran desarrollados desde casa. Hay algunos procesos de planta, por ejemplo, de fabricación, que efectivamente no se pueden llevar a casa. Pero lo que sí hemos podido evidenciar es que fue un impacto alto en el cual las consecuencias apenas empiezan a ir mostrando poco a poco. Caso de ello, y no sé si lo alcanzaron a escuchar, es la fabricación de los chips. Esa fabricación de los chips y empezamos a ver también un comportamiento algo raro dentro de todo el componente tecnológico. Con la parte de la pandemia y del trabajo virtual o del trabajo en casa, pues se incrementó todo el consumo de componente de tecnología, es decir, portátiles, tabletas, el consumo mayor de internet, etcétera. Y ese consumo tan alto de todos esos elementos permitió que hubiese un mayor consumo en todo el componente de chips. Pero como hubo un componente también entonces de retiro y de aislamiento para las plantas que fabricaban chips, efectivamente ellos traían algún stock, pero ese stock no era el suficiente para poder establecer el consumo que empezó a crecer grandemente. Entonces, vemos, por ejemplo, casos en los cuales hay la producción de iPhone se ve reducida por la poca, digamos, fabricación de chips. Y eso empieza a afectar una cadena altísima de elementos. Digamos, esa afectación de esa cadena altísima de elementos, a hoy, con la transformación digital que se venía desarrollando, en el caso, por ejemplo, de ensamble de vehículos, vimos cómo se empiezan a ver afectados y cómo muchas compañías que fabrican altos volúmenes de vehículos van a tener que empezar a ir disminuyendo ese componente. A pesar de que en la pandemia no hubo mucha venta de vehículos, pero efectivamente se ha empezado a ir recuperando a hoy, pero con este componente de falta de chips empezaron a verse, digamos, maniatados con respecto al ensamble de vehículos. Además, porque los vehículos a hoy tienen un componente tecnológico bastante alto. Y ese componente tecnológico bastante alto hace de que esos chips que no están a disposición a hoy, pues tengan que ir bajando la marcha en ese componente. Además,
porque también hay muchos elementos que quedaron represados en muchos puertos. Entonces, esa planeación estratégica tiene que tener unos componentes adicionales que le permitan a las compañías poder establecer como la decisión de qué es lo que van a hacer cuando presenten una actividad como estas de las que sucedieron. Entonces, cuando hablamos de planeación, pues básicamente ese planear o planificar se trata de reorganizar una tarea o proceso de acuerdo con los factores internos y externos que le afecten y siempre encaminando al cumplimiento de los objetivos. Es decir, yo tengo que planificar con base a lo que mi proceso o mi empresa tiene prácticamente establecido. Entonces, en el componente de pandemia, hubo muchos elementos que efectivamente no estaban planificados. ¿Cuáles no estaban planificados? Pues la producción en volumen, por ejemplo, de vacunas. Ningún laboratorio había establecido ni tenía pendiente qué era ese volumen tan impresionante que se iba a venir. Todo el componente de desinfectantes, tapabocas y muchos elementos que efectivamente pues nadie tenía establecido que ese volumen iba a empezar a crecer tan habitualmente. Pero cuando empiezan a crecer, efectivamente también posterior a esto deben de empezar a ir estabilizándose o inclusive disminuyendo. Y como disminuyen, efectivamente también esa planeación tiene que obedecer a ese cuento. Es decir, cuando se me incrementaron con ese volumen, pues yo no puedo correr digamos, a ampliar mis plantas de fabricación porque el volumen iba a ser muy alto sin saber cómo iba a ser como la estabilización de todos estos elementos. Entonces, a hoy hay herramientas de análisis que me permiten hacer como ese componente y digamos esa estrategia como tal. Entonces me dice, bueno, ¿qué es una estrategia? Pues básicamente esta se establece con el fin de llevar a cabo un cumplimiento de los objetivos mediante acciones planificadas y estructuradas con el fin de coadyuvar a la toma de decisiones. Entonces, esa estrategia que tenían establecida muchas compañías, pues efectivamente estaban establecidas y estandarizadas pues en el funcionamiento normal de la compañía, pero no en funcionamientos no normales. Entonces, esa estrategia debió de haber cambiado, de adaptarse a lo que realmente se necesitaba. Ese análisis, pues básicamente es poder dividir ese tema tan complejo en varios aspectos para poder comprender de forma detallada cada una de sus formas o partes que lo componen. Y la toma de decisiones es la resolución que se da a determinado problema o a un conflicto que surge y que consiste en la elección de una alternativa que contribuya al mejoramiento y solución de dicho aspecto. Entonces yo creo que el componente de pandemia nos dejó una enseñanza muy alta con respecto a una planeación estratégica y básicamente a todo el componente de poder planear, poder establecer esa estrategia, análisis y poder tomar una decisión. Entonces, nos dejó una enseñanza clara con base a qué es lo que sucede dentro de todo el proceso y el andamiaje que básicamente tengo. Además, también de cómo muchas empresas tuvieron que cambiar su estructura y cómo tuvieron que modificar ese elemento de comercialización y de producción para poder llegar a todos los elementos que hoy se tienen. Entonces, mire que yo puedo tener una planeación estratégica dentro de mi normalidad como venía sucediendo, pero que efectivamente cuando llega un componente de estos empieza a impactarme claramente toda la producción de mi compañía. Entonces, este componente de planeación estratégica, básicamente, lo vamos a tratar y vamos a tratar de llevarlo un poco más allá. Entonces, vamos a ver este videito, ya lo voy a colocar en el chat para que lo miremos. Bueno, creo que se fue 2 veces.
¿Sí le llegó el enlace del video? Listo. Entonces, vamos a mirar entonces ese video y ya regresamos.
Listo, profe. Listo, ¿ya todos terminaron? Listo. Entonces, el video nos deja un mensaje claro, y es que efectivamente la base fundamental de esa planeación estratégica se encuentra fundamentado entonces en la misión, visión y los valores que básicamente tiene la compañía. Esos son los pilares fundamentales, efectivamente, que le dan inicio a todo ese componente de esa planeación estratégica. Y partiendo de allí, hay unos elementos también bastante importantes que hay que tener presente. Y esos elementos importantes es entonces la utilización de una DOFA, que son las debilidades, oportunidades, amenazas, que me van a permitir poder establecer a qué me debo de afrontar para poder darle una solución a todos estos elementos. Y que en últimas, esa estrategia me va a poder también entonces permitir medirme en el mercado y poder empezar a mirar cómo empiezo a ir yendo un poco más allá que la competencia. No sé si alguien tiene algo más que aportar dentro de esto. Profe, ahí también pues habla que en el tema de la planeación no es hacer o poner muchos objetivos, sino que tratar de poner unos objetivos que sean cumplibles, que se puedan cumplir. O sea, que no es la cantidad que se ponga, sino que los objetivos que se pongan sean concretos. Correcto. Y alcanzables. Y alcanzables. Sí, Porque señor. no sirve de nada poner una cantidad y no cumplir ninguno, simplemente pues queda como en el papel. Correcto. ¿Alguien más? Sí, para completar ahí como lo que decía el compañero, es que los objetivos deben ser alcanzables, cumplibles y medibles. O sea, no nos ganamos nada con gestionar el objetivo si realmente pues no va a ser alcanzable, de pronto no va a ser acorde a la realidad, y que no sea medible, porque pues digamos que tenemos que proyectarlo de cierta manera para que podamos, a medida que va avanzando el tiempo, podamos medirlo y ver si tiene o no tiene los resultados que se esperaban. Correcto, muy bien. ¿Quién más? Entonces es claro de que a pesar de definir esa planeación estratégica y que debe de ser clara, alcanzable, pues efectivamente para poder cumplirla hay que tener unos indicadores. Y esos indicadores lo que me van a permitir es medir el cumplimiento de ella, porque lo que no se mide lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, son esas mediciones las que me van a permitir llegar a un alcance como esto, dentro de todo una planeación estratégica y una definición clara de qué y cómo voy a ir un poco más allá. ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no, profe. Pues, entonces, si no hay ninguna pregunta hasta acá, yo creería entonces que dejaríamos la tutoría hasta del día de hoy hasta allí, teniendo en cuenta entonces lo siguiente. Les recuerdo entonces déjenme ver que este sistema está como algo lento. La próxima semana tenemos parcial. Correcto. Entonces, les recuerdo entonces que la siguiente semana sería la primera evaluación.
Vamos a establecer entonces cómo la vamos a desarrollar, bien sea con un ejercicio práctico que ejecutemos dentro de esta actividad. No queda sino entonces agradecerles por el día de hoy, desearles una feliz tarde-noche y un feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe, igualmente. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, lo mismo. Sí,